Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta primera jornada del año de la Secretaría de Capacitación de AEFIP. Lo que va a ser un año parecería un tanto movido. Bueno, hoy vamos a hablar del tema inocencia fiscal, movido legislativamente, ¿no? Como saben, estamos en medio de una jornada de lucha contra la reforma laboral, que bueno, como todos sabemos, es una ley que no solamente nos perjudica a los trabajadores del organismo, sino a todos los trabajadores en general. Pero bueno, hoy en puntual nos vamos a enfocar en lo que es inocencia fiscal. Nos van a acompañar en la exposición la compañera Estela Marisaraza y Claudia Rojas. Y bueno, como hacemos siempre, al final de la exposición vamos a pedirles que en el chat vayan escribiendo las preguntas que tengan para que las expositoras las puedan responder. Eh, la exposición, la charla cuenta con subtítulo y, y bueno, lo que les pedimos es que en el chat dejen su nombre, apellido y legajo para que les podamos hacer el certificado de asistencia. Así que bueno, esperamos que la aprovechen y que la disfruten. Te dejo la palabra, Estela. Y bueno, desde ya, como siempre, tanto a Estela como a Claudia, agradecerles desde el sindicato por su buena predisposición para dar estas charlas. Bueno, Matías, muchas gracias. Es un placer siempre compartir un poco lo que me gusta hacer, que es esto de capacitarme y de capacitar, ¿no? Creo que el mejor conocimiento es el que se comparte. Así que hoy con mi compañera vamos a tratar de contarles todo el estudio que estuvimos haciendo respecto a esta normativa que es tan significativa y tan importante para nosotros dentro de lo que es nuestras tareas en el organismo. Les voy a compartir entonces la presentación. Bueno, ahí se ve bien, chicos. Sí, sí, perfecto, Estela. Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, empezamos el año con este primer tema que nos encuentra el día 2 de enero, cuando se publica esta ley, que es la ley 27.799, que se ha dado en llamar la ley de inocencia fiscal y que a mí me gusta siempre comentar lo vinculados que están todos estos temas con las distintas áreas operativas. En este caso puntualmente, vamos a ver que tenemos tres títulos en lo que es la estructura normativa de esta ley. Desmenuzar un poco la ley también nos sirve como para referenciarnos rápido en lo que es el ámbito de la Dirección Regional Mar del Plata, que es donde yo trabajo. A los chicos siempre les armo la estructura de la norma y el digesto normativo de la vinculación entre lo que es cada artículo de la ley con su correlativo en el decreto y en la resolución. En este caso puntual, les pusimos los dos textos normativos que vienen a reglamentar a esta ley principal, que serían el decreto 93 y la resolución general 5820. Nos quedó, que se las voy a mencionar, porque lo más probable es que les sirva, una resolución general que también salió unos días después de la 5820, que es la 5822. Hoy cuando estábamos compartiendo esto del estudio de esta normativa con compañeros también de la ciudad, yo les decía que me parece interesante que todos los que vamos estudiando, para poder hacer de la mejor forma posible nuestro trabajo, veamos primero una lectura general y rápida de todo y después vayamos a ir específicamente a cada detalle. Eso es un poco lo que los invitamos a hacer hoy con esto del análisis completo, ¿no?, de los distintos textos normativos. Claudia va a presentarles todo lo que hace al título 1, que tiene que ver con una modificación muy jugosa en materia de ley penal tributaria, con un montón de cuestiones que hacen a la razón de ser de estos cambios que ocurren hoy en día en materia de condición objetiva de punibilidad. Y yo me voy a dedicar un poquito de lleno a lo que sería el título segundo, que el título segundo está eh, como dividido en tres grandes partes. Un capítulo que habla sobre modificaciones que se hicieron a la ley de procedimiento tributario. Nosotros habíamos tenido una gran reforma por el año 2018 con lo que es
la Ley 27430. Ahora nos aparece una modificación muy importante en materia de lo que es el Instituto de la Prescripción, que nos va a dar lugar como funcionarios del organismo, a replantearnos formas en que vamos a trabajar determinados procesos de trabajo. Después hay otra parte, otro capítulo, que habla sobre modificaciones al Código Civil y Comercial y algunas leyes que también implican dedicación por parte de áreas que se destinan al trabajo en materia de seguridad social, principalmente, con también cambios que hacen a lo que son los plazos en materia de prescripción para eh, los, los componentes de materia de seguridad social, obra social y otros. Y después, por último, aparece esto, que es una gran figura nueva, que hoy justamente conversábamos con los chicos y tratábamos de entender la génesis o hacer como un desmarañamiento de todos estos componentes. Y en este caso, este capítulo 3 de este título segundo habla de este régimen simplificado en materia de impuesto a las ganancias. ¿Qué nos trae como aspectos relevantes este régimen? Primero, lo que podemos aclarar y tenemos que pensar es que no es una nueva forma de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones en materia de presentación de declaración jurada, pero sigue siendo el mismo impuesto a las ganancias, o sea, el código de impuesto en el cual el contribuyente, que ahora vamos a ver quiénes pueden dedicarse a este régimen, sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el mecanismo en que el contribuyente va a presentar o a cumplir con sus obligaciones en materia de este tributo. Entonces, en primer lugar, podemos decir que aparece una nueva metodología de determinación o de liquidación del impuesto. Y que esta metodología va a ser opcional, va a ser optativa. Y el público destinatario va a estar dado por personas humanas y asociaciones individuales. Esta es una apreciación importante porque cuando uno va leyendo la norma, aparecen algunos conceptos nuevos que después vamos a tratar de desarrollar, como por ejemplo el de discrepancia significativa, y una de las cuestiones que nos empieza a confundir es diferenciar cuándo la discrepancia significativa se vincula con este régimen de liquidación y cuándo se vincula con las modificaciones en materia del instituto de prescripción. Y por eso hago el stop o el stand-by, porque quiero en primera medida destacar que este régimen simplificado está destinado puntualmente a personas humanas de sucesiones individuales. La otra modificación que vamos a ver un poquito más adelante comprende a todos los contribuyentes, pero esto está destinado a este segmento de contribuyentes que nosotros estamos identificando. ¿Cuáles son las grandes características que tiene este régimen? Bueno, tenemos una liquidación más sencilla que la tradicional a la que estábamos acostumbrados. Y otra cosa distintiva que podemos también destacar es que al ser un régimen opcional, sigue vigente el régimen general. Este régimen simplificado aparece como una nueva alternativa, pero sigue vigente el régimen general en materia de liquidación del impuesto a las ganancias. El contribuyente que opte por este nuevo sistema va a tener una metodología más sencilla en cuanto a la confección de su declaración jurada. Como el primer periodo que vamos a poder aplicar este nuevo sistema va a ser el periodo fiscal 2025, todavía no tenemos oportunidad de probar el servicio, pero dado un poco las especificaciones que la reglamentación nos va marcando, uno puede como asimilarlo a lo que era antiguamente la declaración jurada simplificada en materia de impuestos a las ganancias. Y en este sentido podemos ver de que la declaración jurada, eh, la normativa, la reglamentación nos establece, nos indica que va a tener datos recargados en materia de ingreso, en materia de deducciones, en materia de compras, que es toda información con la cual el fisco cuenta a través de las facturaciones, de los regímenes de información,
Y en esta misma declaración jurada se va a poder confirmar o agregar tanto ingresos como deducciones. Vamos a tener algunas condiciones para poder ingresar. Ahora después vamos a ver que si bien el universo destinatario está conformado por personas humanas y asociaciones indivisas, quedan al margen algunos casos puntuales. Pero en principio vamos a tener un tope que va a determinar cuáles contribuyentes por debajo de ese tope van a poder ingresar. Y aparecen algunos conceptos nuevos, esto es como una sinopsis dentro de un libro, por eso quisimos ponerlo como para ir introduciendo algunos temas. Por ejemplo, la posibilidad de que el contribuyente que adhiere a este régimen y que cumple con algunos requisitos que tienen que ver con la correcta presentación de su declaración jurada, y cuando digo correcta, indico antes del vencimiento, en tiempo y forma, y con la obligación del pago de esta declaración jurada, va a tener este beneficio de presunción de exactitud, que ahora después también lo vamos a ir rumiando o interiorizando un poquito más. Entonces yo les comentaba que una de las primeras pautas que tenemos para determinar el universo de los posibles sujetos que opten por este régimen va a tener que ver con un importe de ingresos. Nosotros estamos hablando de una declaración jurada simplificada. Estamos hablando de una declaración jurada donde ya les seguramente habrán escuchado y les puedo ir anticipando, y la precarga va a estar dada por eh, conceptos de ingresos y de deducciones, compras o gastos. Entonces, nosotros lo primero que pensamos es que en esta liquidación no vamos a tener el famoso cuadro de justificación patrimonial. Lo que en esta declaración jurada simplificada se exime es de la presentación de las columnas del cuadro de justificación patrimonial. Por lo cual, el contribuyente que opte no va a tener que no solamente indicar su situación patrimonial al inicio del cierre, sino tampoco su monto consumido. Y al ser una liquidación simplificada, la ley, el legislador y la reglamentación establece que hay sujetos que estén por encima de determinado nivel de ingresos, a los cuales sí se les va a pedir que continúen en el régimen general, a los cuales no se les va a dar la posibilidad de optar por esta simplificación. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que los sujetos, personas humanas, instituciones individuales que quieran ingresar al régimen, cuyo régimen, el primer periodo fiscal al cual pueden acceder es el 2025, y esto tiene un antecedente del año pasado, donde hubo un decreto, que fue el decreto 353, y una resolución, la 5704, donde este régimen ya existía y había sujetos que podían inscribirse. De hecho, había tenido una adhesión de varios miles de contribuyentes. Pero ahora con la ley que se revitaliza este régimen, aparece esta condición de que tengan que sí o sí los contribuyentes tener ingresos de hasta 1.000 millones de pesos anuales. Y por otro lado, no tienen que ser poseedores de un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. La última condición excluyente dentro de este régimen es que no pueden revestir la condición de gran contribuyente. Hay una segmentación que se realiza en cuanto a lo que es la gestión de la cartera de contribuyentes o del universo de contribuyentes, y los grandes contribuyentes son el segmento más alto, el de más arriba. Entonces, un sujeto que esté no cumpliendo con alguna de estas tres condiciones no podría optar por dijimos entonces que una vez que el contribuyente ingresa a esta forma, a esta opción, les va a aparecer, si bien recalcamos que sigue siendo el mismo impuesto, el código de impuestos es el impuesto a las ganancias de personas humanas, no hay una modificación, el contribuyente que opta por ingresar a este régimen va a tener dentro de lo que es el sistema de registro, tanto lo puede visualizar de forma propia, como obviamente aparece dentro de lo que se denominan las caracterizaciones por parte del fisco, un nuevo renglón que se va a confirmar el 639. Este 639, que es un nuevo renglón dentro de las caracterizaciones, como puede ser PYME, como puede ser pequeño contribuyente, como pueden ser distintas adjetivos que le da
las opciones al contribuyente, permite también de que esa opción sea consultada por contribuyentes externos. Acá dentro de lo que es el material que después vamos a compartir, les ponemos cómo es el procedimiento de adhesión, porque cuando uno entiende determinados términos, determinadas modificaciones, tratamos siempre de llegar a todos, ¿no? No solo a las personas que están en el proceso de fiscalización, sino también a aquellos sujetos, eh, agentes que están dentro de lo que son las áreas de atención y de servicio. Entonces, si nosotros tenemos que comentarle a un contribuyente cómo puede hacer la opción, tenemos que indicarle que ingrese con su clave fiscal, tiene que tener una quit activa inscrita en el impuesto, porque después vamos a ver que se presentan muchas situaciones donde hay contribuyentes que no están dados de alta en el impuesto a las ganancias y claramente no van a poder optar, porque en realidad es una forma de determinar un impuesto que está activo, que es el impuesto a las ganancias. Dentro de lo que es la clave fiscal, en el menú hay un servicio web que es sistema registral. Dentro de este sistema registral está muy accesible la opción de seleccionar ganancias personas humanas, simplificado, y va a tener que seleccionar por qué periodo va a optar por este régimen. Hoy está la opción disponible para el 2026 y la reglamentación establece que cada año el sujeto va a tener que volver a confirmar, a convalidar esta opción, y el periodo que tiene va a ser un gap, una ventana, desde el primer día hábil, que en este año 2026 fue el 2 de enero, del periodo por el cual quiere adherir hasta el vencimiento de la declaración jurada. Por lo cual, nosotros vamos a tener un año y medio casi de la posibilidad de que el sujeto convalide, revalide la opción que hace. En este primer ejercicio 2025 ya pudo haberlo hecho en el año pasado. Si lo hizo en el marco del régimen anterior, de la antigua RG 5704, tiene que confirmar esa opción dentro del régimen con la actual reglamentación, y ya podría hacerlo desde el 2 de enero del 2026, no desde el 2 de enero porque claramente las resoluciones, la reglamentación no estaba, y la realidad es que no sé si el sistema está operativo todavía, pero en principio año tras año podría hacerlo desde el 2 de enero del año, por ejemplo, 2026 hasta el vencimiento de la declaración jurada en el año 2027, todo ese año y medio podría confirmar el periodo de 2026. De hecho, lo puede hacer, dice la reglamentación, hasta el día de vencimiento. Entonces, si lo hace hasta el día de vencimiento, fíjense cómo la información dentro de los sistemas del organismo están listas como para que confirme la opción y presente en el mismo día. Porque una de las cuestiones importantes que también después vamos a eh, confirmar o agregar o a enunciar es que el contribuyente, para poder permanecer en este régimen, tiene que tener las presentaciones de las declaraciones juradas y los saldos abonados en tiempo y forma. Después, también tiene que tener esa declaración jurada en principio correcta. Vamos a entrar a este concepto nuevo de discrepancia significativa para ver en qué casos podríamos impugnar esa declaración jurada. Entonces, selecciono la opción. En el caso de que tuviera que confirmar la opción del 2025, tengo que validarla sí o sí de nuevo, y el sistema me pide que yo, bajo declaración jurada, diga que el total de ingresos y el patrimonio que tengo no supera los importes que, que la ley establece para que yo esté dentro del régimen. Si por algún motivo a posteriori se detecta que no se daban estos parámetros, seré excluido del régimen. Perdón, no Y quiero este interrumpir, pero yo estoy análisis o recibiendo muy mala estela. No sé si al resto le pasa lo mismo. esta determinación de parámetros tiene que dar no Perdón, solo
en el Perdón, no quiero interrumpir, pero periodo en el Se está cortando mucho el Ah, audio. sí, Hola Estela, se está cortando mucho el se audio. escucha muy cortado, ¿sí? Eso quería decir. tendría que haber superado. Yo, en cierta medida, entiendo que son valores elevados como para sujetos personas humanas, no quita de que los hay. Cuando nosotros tuvimos el aporte solidario y extraordinario por el año 2021, ay, gracias por avisarme. Yo tengo buena señal, no sé si Matías, el resto, ¿cómo me están escuchando? Situación técnica. No, Me estaba pidiendo a ver si en principio tengo buena señal, pero voy a tratar de cambiar lo que no es la conexión. Gracias, chicos, acuérdenme un segundo. A ver, seguro si mejora la cuestión técnica. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora, perfecto. Bueno, gracias. Les agradezco mucho entonces la confirmación. Bueno, les decía que entonces el contribuyente dentro de este sistema va a poder emitir lo que se denomina la constancia digital de adhesión. Y esta constancia digital de adhesión tiene una particularidad que se puede utilizar, por ejemplo, como un mecanismo a los efectos de justificar determinados depósitos dentro de entidades financieras. Esto es interesante porque la entidad financiera puede recibir, está en condiciones de recibir y de convalidar esta constancia digital de adhesión. Cuando uno ingresa a la constancia de inscripción del contribuyente, va a tener dentro de lo que es las especificaciones, las caracterizaciones del contribuyente, la opción 639, y esa opción 639 le dice que está dentro del régimen simplificado. ¿Por qué es importante? Y porque vinculado a esto, vamos a ver después, sigo agregando temas para después, ¿no? Lo que pasa es que es toda una red, va todo compaginado un tema con el otro. Que hay una obligación de que el contribuyente que esté dentro de este régimen, sí o sí, tenga trazabilidad de todos los fondos que utilice en sus operaciones. Vamos a ver que es obligatorio para este sujeto, dentro de la opción que realiza, así como va a tener algunos beneficios por estar dentro del régimen simplificado, va a estar obligado a que las operaciones que realice estén dentro del sistema financiero. Y cuando digo dentro del sistema financiero, puede ser a través de un banco, puede ser a través de un agente de bolsa, puede ser a través de un proveedor de servicios de activos virtuales, como puede ser una billetera virtual, criptomonedas. El PSAB es una entidad que empezamos a ver mucho en lo que fue la 27743, que fue el último régimen de regularización, donde vimos cómo la obligación de la Comisión Nacional de Valores de distribuir determinados sujetos que eran proveedores de criptoactivos dentro de los proveedores de servicios de activos virtuales generó esta terminología bastante más frecuente. Bueno, después en el material les vamos a dejar este código QR como para que tengan la secuencia de aquellos que tienen que colaborar en lo que es la gestión en cuanto a la inscripción. Tema no menor, y que hoy tal vez lo tenemos presente, pero el sujeto que quiera estar en el régimen y mantenerse, año a año va a tener que optar. Va a tener que revalidar esa opción, eh, porque si no lo hace va a quedar fuera del régimen. Entonces, es una información que tenemos que tener la posibilidad de educar y de transmitir a los contribuyentes para que el día de mañana no estemos trabajando con algunos casos de sujetos que puedan quedar excluidos. ¿Cuál beneficio muy interesante tiene este régimen simplificado? El contribuyente que ingresa, si confecciona su declaración jurada, la presenta antes del vencimiento o el mismo día del vencimiento, abona en el caso de que correspondiere, porque puede ser que no tenga saldo ingresar, el importe que corresponda. Y en principio esta declaración jurada es correcta,
va a gozar de lo que se denomina presunción de exactitud. Presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas con anterioridad, por lo cual el organismo va a tener que detectar alguna diferencia dentro de lo que nosotros vamos a denominar periodo base para poder ir hacia atrás a verificar algunas declaraciones juradas de periodos anteriores. Y la norma dice que esta presunción de exactitud se va a extender no solo al impuesto a las ganancias, sino también al impuesto al valor agregado. Entonces, acá aparece, de hecho, hay un artículo del compendio normativo que dice que se le va a dar este tratamiento y pone entre las excepciones donde nosotros podríamos no verificar esas declaraciones juradas anteriores, entre ellas pone justamente lo que nosotros mencionamos hace un ratito, que tiene que ver con lo que se denomina la doctrina tapón fiscal que se utilizó dentro del régimen de regularización de activos de la 27740. Esta situación entonces habilita a que el contribuyente que cumple, que es buen contribuyente dentro del régimen simplificado, cumple con estas condiciones y el periodo base es correcto, tenga como el resto de los periodos anteriores a ese periodo base, con esta presunción de exactitud que nosotros no vamos a poder verificar a menos que encontremos una diferencia en el periodo base. Y si el contribuyente opta por este régimen en el año 2026, y nosotros estamos situados dentro de un año, dentro del 2027, donde ya estamos presentando la declaración jurada. De hecho, una cuestión interesante es que hoy hablábamos que esta situación se genera con la mera presentación, no hay que esperar al vencimiento. Una vez que el contribuyente presenta y paga, ya se presume el efecto liberatorio de esta declaración jurada y el nuevo periodo base pasa a ser el 2026. Entonces, en aquellas situaciones donde nosotros estemos analizando a este contribuyente, un área de investigaciones va a tener que detectar una diferencia en el periodo base y el periodo base podrá ser el 2025 antes del vencimiento y la presentación del 2026 o el 2026 en el segundo semestre del año. Este periodo base va siendo reemplazado por la nueva obligación determinada en el mes de junio del año en curso o del X+1 del periodo en donde nos situemos, y el periodo X-1 pasa a tener esta presunción de exactitud que habilita que si yo no encuentro una diferencia en el periodo base, no pueda ir sobre esos periodos anteriores. Hoy dijimos que el contribuyente que está dentro del régimen simplificado no solo tiene que ser un buen contribuyente, cumplir con todas estas condiciones en materia formal y material, sino que además tiene la obligación acá en el material les pusimos bancarización, pero de incorporar al sistema financiero me gustaría más, esto lo vamos a modificar antes de pasárselo, lo que pasa es que tal vez no queríamos repetir el tema de financiero, no hay más frase. Y esto dice que puede ser tanto en origen como en destino. Es decir, yo tengo que sí o sí depositar los fondos que voy a utilizar para una operación y lo puedo depositar en mi cuenta y transferirlos o puedo depositarlo en la cuenta del destinatario. El primer caso sería en origen, el segundo caso sería en destino. Lo que la norma quiere es que la intención detrás de estos beneficios es que ese dinero que el contribuyente va a aplicar en el mercado, sí o sí quede trazado, quede con una trazabilidad que podamos determinar y detectar, y que se incluya dentro de lo que es el sistema financiero claramente. Acá es donde viene a aparecer esta norma, esta resolución, que no está mencionada en la portada, pero que creemos que es interesante tenerla dentro de la cosmovisión de todo este compendio de modificaciones, y que tiene que ver con la 5.822, donde se reemplazó la RG 830, que habla sobre retenciones en materia de operaciones sujetas al impuesto a las ganancias, y en esa resolución se eliminó las retenciones para los intereses de depósitos en moneda extranjera. Entonces se beneficia un poco también la incorporación de esos fondos dentro de lo que es el sistema financiero.
Em, todo hasta acá estamos hablando del panorama ideal. Estamos suponiendo que el contribuyente se incorporó voluntariamente, optó por el régimen, presentó, pagó, y en ese caso, si no tiene ninguna diferencia respecto al periodo base, el fisco no puede aplicar objeciones sobre esas presentaciones. Pero está previsto que, obviamente, dentro de las facultades de verificación y de fiscalización que tienen los agentes de fisco, el fisco en sí mismo, que si en algún momento se detecta una diferencia entre los ingresos declarados por este contribuyente o las deducciones utilizadas por este contribuyente, nosotros podamos corroborar si es correcto que esté en el régimen simplificado con estos beneficios del efecto liberatorio de pago, de la presunción de exactitud de las declaraciones juradas o no. Y para que esto se genere, para detectar si es correcto o no, la norma nos pone una pauta objetiva que denomina discrepancia significativa y claramente por su nombre tiene que tener un valor importante. En este caso se estableció que ese valor va a ser el 15%. Entonces, se entiende que si el contribuyente presenta una declaración jurada donde omite incorporar ingresos, y una cosa que no les mencioné es que dentro de lo que son los ingresos del régimen simplificado, tiene que estar destinado no solamente a personas humanas y mujeres indivisas que deben ser residentes en el país, no podrían ser no residentes, sino que hay que incorporar a esta declaración jurada pro forma los ingresos del exterior. Entonces, si por algún motivo yo no incorporo todos los ingresos correctos que la base de datos pro forma del organismo me aporta, o incorporo deducciones que no corresponden, y de esta forma aminoro el impuesto a ingresar, y esas diferencias por algún motivo superan el 15%, el fisco puede ir contra esa declaración, en realidad puede de todas formas, pero el fisco puede quitarle al contribuyente los beneficios de este régimen simplificado. Y eso implica que puede ir a revisar las declaraciones juradas anteriores. Este es uno de los parámetros dentro de este concepto de discrepancia significativa. Y que además este parámetro de discrepancia significativa aparece también en lo que es en materia de prescripción, que hay una breve diferencia entre ambos, pero en principio son tres situaciones que se enumeran para este nuevo concepto en ambos lados. Nos podemos marcar una pequeñita diferencia respecto a facturas apócrifas. La segunda situación es que si por algún motivo en la diferencia entre el impuesto declarado y el impuesto detectado por el organismo supera la condición mínima que establece la nueva ley penal tributaria para el concepto de evasión simple, para el delito de evasión simple que es de 100 millones de pesos. Si la diferencia no es mayor al 15%, pero sí supera los 100 millones de pesos, también podemos establecer que hay una discrepancia asignativa y sacar al contribuyente de este régimen simplificado retomando todas las situaciones que correspondan respecto a la fiscalización, decayéndole esos beneficios que habíamos conversado hace rato. Y en el último, esto que es un tema tan importante para el organismo que tiene que ver con las facturas apócrifas, si detectamos facturas apócrifas, aquí ya no tenemos pauta objetiva. El mero hecho de haber utilizado una factura apócrifa dentro de la determinación de la liquidación del impuesto, ya hace que el contribuyente quede fuera del régimen. Estos mismos tres conceptos vamos a repetirlos después para este beneficio de reducción en materia de prescripción. Pero acá, puntualmente, en lo que es la liquidación, un artículo del anexo del decreto 93 del 2026 indica que esto, en materia de facturas apócrifas, que esto en principio es una discrepancia significativa, a menos que el contribuyente rectifique en el marco de una fiscalización estas facturas apócrifas utilizadas antes de lo que sería el acto de determinación de oficio o la notificación de la notificación de la resolución de determinación de oficio. Cuando nosotros hablemos de discrepancia significativa en régimen simplificado,
No importa el monto, pero si el contribuyente rectifica antes de la impugnación, y como impugnación consideramos la resolución de la determinación de oficio, el contribuyente se mantiene en el régimen. Vamos a diferenciarlo de lo que es la discrepancia significativa en materia de reducción de prescripción, porque no se hace esta aclaración respecto a la rectificativa en el marco de una orden de intervención por parte del contribuyente. Bueno, un poco esta filmina que vemos resume el hecho de que todos estos beneficios en materia de régimen simplificado se mantienen y los tiene el contribuyente siempre que cumpla con los requisitos, ¿no? Lo que se promueve o lo que se beneficia es justamente una correcta conducta fiscal por parte del contribuyente dentro del régimen. Nosotros tenemos la posibilidad de que no puedo ir a verificar los años anteriores al periodo base si no detecto una diferencia en el periodo base. El periodo base se va actualizando año tras año a medida que se presenta la nueva declaración jurada. Esta presunción de exactitud aplica tanto para ganancias como para IVA. Y bueno, claramente si yo no cumplo con los requisitos, se eliminan estos beneficios y la notificación se le hace al contribuyente a lo que es el domicilio fiscal electrónico, porque la exclusión implica también que él pueda promover una defensa. Y la exclusión puede darse no solamente por estos casos que estamos comentando, sino también porque quizás al momento de optar por el régimen no cumplía con los requisitos o las condiciones para ingresar al mismo. Aprovechando, no sé si ya está Claudia dentro de lo que es... un tema interesante que lo acabo de encontrar mientras que estaba conversando con ustedes. Hay una reseña de lo que son los puntos, los ítems más interesantes dentro de un banner en la página oficial de la Agencia de Recaudación, que considera como antecedente favorable en materia de lavado de activos esta constancia de adhesión al régimen simplificado. Es decir, que si bien los distintos entes que realizan el control en materia de lavado de activos como agentes de información a la unidad de información financiera, tienen un montón de parámetros. En principio, en materia tributaria, esta constancia de inscripción, si no supera de otros parámetros que puede llegar a tener como pauta estos agentes de información, podría servir como antecedente favorable para el depósito de fondos, por ejemplo. Y esto está vinculado con una modificación que también hace la ley y que establece que en el caso del contribuyente que ingrese al régimen simplificado, donde la determinación de la liquidación administrativa va a pasar a ser mucho más sencilla, no va a estar este cuadro de justificación patrimonial, va a tener además la posibilidad de que no se le aplique el inciso F del artículo 18, donde dentro de las presunciones se consideran los incrementos patrimoniales. Este es otro de los beneficios que trae la norma y que no se va a poder aplicar a menos que el organismo considere o encuentre, localice o detecte una omisión de ingresos o un aumento de gastos que no corresponde de deducciones dentro del periodo base. Entonces, esto es un poco lo que se ha popularizado en los distintos medios que verbalizan sobre este nuevo régimen simplificado en cuanto a que el contribuyente va a poder incorporar o exteriorizar estos bienes que tal vez tenía de periodos fiscales anteriores dentro del régimen simplificado en el marco de estos siempre y cuando cumpla con la bancarización o la incorporación al sistema financiero de estos fondos. Esto es un poco la gran figura del régimen simplificado en materia de impuesto a las ganancias. En ese mismo título 2 de la ley aparecen otras modificaciones que están vinculadas en principio con lo que es el artículo 56, el inciso A del artículo 56 de nuestra ley de procedimiento tributario, que habla de los plazos de prescripción. No sé, Clau, si ya estás en la sala. Sí, te estoy escuchando. Buenísimo. Bueno, ¿querés que avance con esto o querés que retomemos esto en el final? Avanza. Bueno, perfecto. No hay problema.
Bueno, entonces, como para cerrar un poquito este título y darle lugar a Claudia, que va a hablar del título primero, que está todo tiene una conexión entre los distintos artículos de, de todo el plexo normativo. Aparece también una modificación a lo que es el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Tributario, que lo pasé por acá porque quería comentarles esto antes. Y en esa modificación de la Ley de Procedimiento Tributario, en materia del Instituto de Prescripción, se reduce lo que es la prescripción de contribuyentes inscriptos y de contribuyentes que no están obligados a inscribirse, pero que sí son sujetos contribuyentes de un impuesto, o de aquellos que espontáneamente regularicen su situación. Todos estos tipos de contribuyentes que están dentro de la Ley de Procedimiento Tributario en el inciso A del artículo 56, tenían un plazo general de prescripción de 5 años. La norma establece, esta modificación que hace la 27799, que a partir de ahora, en las situaciones donde el contribuyente presente a término y pague, y como pago vuelve a destacar que puede ser cancelar o también puede ser regularizar a través de un plan de facilidades de pago su situación, en estos casos la prescripción va a pasar de 5 a 3 años, que es casi la mitad de reducción. Esto es un poco lo que hoy anticipábamos respecto a cómo vamos a tener, si bien ya en el último tiempo, a raíz de distintas cuestiones que han pasado en la historia impositiva, que ha ido reduciendo. Antes se trabajaba con un plazo de distancia entre los periodos mayor, hoy está trabajándose mucho más en línea a los periodos, hace que de vuelta reconsideremos esto de las acciones de fiscalización sobre los distintos periodos fiscales, ¿no? Si una fiscalización lleva determinada cantidad de meses, hay que tener cuidado entre la generación y el periodo de fiscalización para que no lleguemos a que se cumpla con la prescripción. Y en este caso, nosotros tenemos que tener presente que esta reducción aplica para todo tipo de contribuyentes, no aplica solamente para contribuyentes, como dijimos, el régimen simplificado, personas humanas, sino que abarca a personas jurídicas, a contratos asociativos, a distintos tipos de contribuyentes. Y que también tenemos que tener presente que esta reducción de prescripción va a ser por tipo de impuesto y por periodo, por declaración jurada presentada. Entonces hoy usábamos a modo de ejemplo, hoy digo a modo de ejemplo en otro espacio de intercambio y de estudio de estas normativas, que tal vez una declaración jurada de un periodo en el impuesto al valor agregado tiene un plazo de prescripción de 3, porque el contribuyente presentó y pagó en tiempo y forma, y la del periodo siguiente de 5, porque no fue presentada la declaración jurada. Esto nos lleva un poco a ver qué estrategia en materia de procesos de trabajo se va a utilizar, porque, bueno, hay que verificar el vencimiento de la declaración jurada, hay que verificar si se presentó en tiempo y forma, si se abonó, si se regulariza en un plan de pagos, bueno, distintos temas importantes que tienen que ver con la verificación de si corresponde o no esta reducción. Y además, la norma nos dice que obviamente va a ser para determinados contribuyentes que tengan una buena conducta fiscal, sean cumplidores. Y si por algún motivo ese contribuyente presenta, supongamos porque si no, lo que podríamos en primer momento pensar es que si es solo mera presentación y conformidad del pago, bueno, podría presentarse en cero y directamente tener un plazo de prescripción de 3 años. Eso en principio no podría funcionar, no sería procedente porque la declaración jurada también tiene que estar fidedigna y presentarse en las condiciones en que corresponde. Y acá aparece de nuevo este criterio que establece esta ley 27799 de discrepancia significativa. Y nos dice que si la declaración jurada fue presentada en tiempo y forma y no hay una impugnación por parte del organismo con una discrepancia significativa, ese plazo de prescripción queda en 3 años. Si por algún motivo detectamos una diferencia del 15% entre lo presentado
Fíjense que si un contribuyente presentara en cero, que podría ser una estrategia que no es recomendable, pero bueno, en algún momento se popularizaron este tipo de acciones, y presenta en 100, ya tiene un incremento de más del 100.000%. Entonces, de hecho, bueno, eh, si alguno de ustedes está pensando que la cuestión mnemotécnica no es correcta porque las cuestiones de multiplicación y división por cero tienen su particularidad, pensemos en uno, y se presentó en uno y aumentó a 100. La mera diferencia de impuestos ya supera el 15%. Entonces ahí sí podríamos levantar esa prescripción y que en vez de ser 3 años, el fisco, al impugnar esa declaración jurada con esta discrepancia del 15%, tenga 5 años para trabajarla. De la misma forma, siguiendo el criterio de discrepancia significativa, si ese aumento de impuesto de ingresar supera la condición objetiva de punibilidad de los 100 millones, también podemos seguir con este plazo de 5 años. Que es importante porque, como les decía recién, entre el periodo en que una declaración jurada se presenta, el cúmulo de contribuyentes que se analizan, eh, la situación de que se generan unas demoras naturales entre los plazos de una orden de intervención, etcétera, el tiempo se va a pasar. Y la última es en el caso de que el contribuyente utilice facturas apócrifas dentro de esa declaración jurada, donde ahí no importa el monto, ni importa el porcentaje, ya se considera una discrepancia significativa. Lo que sí, la norma nos dice que todas las declaraciones juradas espontáneas presentadas por el contribuyente antes del inicio de la orden de intervención no serán consideradas como para establecer una discrepancia significativa. Entonces también se fomenta a que el contribuyente que por algún motivo presentó una declaración jurada y quizás a posteriori se da cuenta de que tiene que incorporar algún impuesto, si lo hace antes de una orden de intervención notificada por el fisco, sigue manteniéndose con el plazo de prescripción de 3 años y no pasa al plazo de prescripción de 5 años. Siguiendo esta línea de que esa reducción de la prescripción aplica para buenos contribuyentes, en materia de seguridad social, si el contribuyente cumple con estos requisitos, la prescripción pasó de 10 a 5 años. Yo me permito mencionar que tenemos que tener presente que en materia de seguridad social el cálculo de la prescripción es distinto, porque no se considera mes por mes y desde el vencimiento de la declaración jurada. En el caso de la obra social, cuando nosotros consideramos la prescripción, pasó de 10 a 3 años, que es la reducción más importante que vemos. Así que en materia de seguridad social tenemos que tener presente que para todos los conceptos de seguridad social pasó de 10 a 5 años, y en materia de obra social de 10 a 3 años. Y un poco para ir cerrando este título y darle lugar a mi compañera con el título primero, me permito agregar que en lo que es también modificaciones al código, a la ley de procedimiento tributario, se reemplazaron los valores de las multas. Nosotros teníamos distintas multas que habían quedado con valores de 200 pesos en una época, en una situación, en un escenario donde el tipo cambiario era otro, y al día de hoy se actualizaron esos importes y la multa mínima que estaba establecida para personas humanas en 200 pesos, hoy asciende a 220.000. Y para personas jurídicas de 400 a 440. Se me ocurrió hacer el análisis en materia del tipo de cambio actual y quedó en más o menos, si antes eran $200, hoy son 150. Pero la realidad es que ya es un número que como que elimina un poco esta, no pasa nada, me tiene la multa de 200 pesos. Hoy ya el importe de la multa es un poco más fuerte que lo que teníamos hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma. Y lo que sí se acompaña es la situación de que si bien se mantienen, por ejemplo, en el caso del artículo 38, esta automatización, porque no hay que desarrollar un sumario para que se aplique la multa por falta de presentación, sí se incorpora un recordatorio de presentación, de falta de presentación, donde se establecen distintos plazos. Y estos plazos están vinculados a los segmentos de contribuyentes
que hoy mencionamos cuando decíamos que, por ejemplo, los grandes contribuyentes del segmento más alto quedaban fuera de la posibilidad de que estén dentro del régimen simplificado. Con esto se permite que quizás un contribuyente de bajo interés fiscal que no presentó su declaración jurada, por el motivo que fuere, porque no llegó a prepararla o lo que fuere, tenga un plazo antes de que se le impacte la multa dentro del sistema de cuentas tributarias. Una vez vencido ese plazo que tiene según tipo de segmento, ahí sí la multa aplica para estas situaciones, por ejemplo, de falta de presentación de declaración jurada. Después tenemos otros incrementos, donde, por ejemplo, en la falta de el incumplimiento de un requerimiento a 2 requerimientos por parte del fisco pasó de 450 a 500.000 pesos como monto mínimo, lo cual también entiendo que va a ser una situación que va a favorecer la respuesta de los requerimientos en el marco de las fiscalizaciones. Y después hay otras multas que han pasado a millones de pesos, que son situaciones donde también al organismo le interesa el cumplimiento de esos regímenes de declaraciones juradas o de información, como por ejemplo el artículo agregado a continuación del 38, que habla de determinadas situaciones entre empresas vinculadas o reportes entre países. Una última para los que tenemos el alma un poco y hemos trabajado en las áreas de preventiva, una última adecuación se ha hecho con lo que es el artículo 40, una adecuación adicional a todas estas que mencionamos, que habla de la actualización de montos, donde a partir de ahora la sanción de clausura se va a establecer por importes superiores a los 20.000 pesos. Nos habíamos quedado también en esos famosos 10 pesos de hace muchísimos años. Hoy esa posibilidad de plasmar una condición para la emisión de un acta de clausura, que también fue modificada en lo que es la ley 27430, la reforma tributaria, y se había eliminado la multa y quedó solamente la sanción de clausura, al día de hoy se ha actualizado al importe de 20.000 pesos. Así que estas son situaciones novedosas que nos paran en un nuevo escenario respecto a esto que va a ser la conducta del contribuyente. Sí destacamos que dentro de este compendio normativo y esta ley que denominamos de inocencia fiscal, en todo momento se favorece la actitud de cumplimiento por parte del contribuyente. Y si bien el artículo, por ejemplo, 49 de la Ley de Procedimiento Tributario ya se había modificado en lo que es la Ley de Reforma Tributaria, no generando antecedentes en cuando el contribuyente generaba rectificativas espontáneas antes de una orden de intervención, esta ley de nuevo destaca que los cambios o las modificaciones que genere el contribuyente antes de iniciar una orden de intervención voluntariamente en forma espontánea tampoco van a considerarse dentro de lo que es la discrepancia significativa para reducir la prescripción, o habíamos conversado también en materia de lo que es el régimen simplificado, tampoco serán consideradas para excluir al contribuyente dentro de este régimen. Bueno, quería dejarle el espacio también a Claudia, que nos preparó el título primero. Si les parece, yo aprovecho, voy leyendo las preguntas que quedan en el chat. Si me acuerdo de algo, que seguramente me voy a acordar de algo que les pueda comentar, lo voy a mencionar al final. Y te dejo a vos, Clau, entonces, el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Disculpas por haber llegado un poco tarde, pero bueno, para el que no sabe, yo trabajo frente a Plaza de Mayo. La mesa directiva nacional está a 2 cuadras de la Plaza Congreso y hoy particularmente está todo vallado, está todo cortado y fue bastante caótico llegar, pero bueno, ya estamos acá. Ante todo, quiero agradecerles a los que están presentes. Veo muchas caras conocidas, gente que habitualmente está en los Zooms que hace la Mesa Directiva Nacional y especialmente la Secretaría de Capacitación y Cultura. Quiero agradecer, por supuesto, a Matías, a Rocío, a Lía y a todo el equipo que trabaja aquí por el llamado, por la solidaridad y el acompañamiento que tienen, no solamente con los que estamos exponiendo, sino con aquellos que están del otro lado y que consumimos habitualmente este tipo de capacitación.
Bueno, estoy haciendo tiempo porque Matías me está compartiendo la presentación. ¿Se llega a ver ahí? Bien, así ya estaríamos hablando sobre la ley penal tributaria, sobre el régimen penal tributario que trajo, como la modificación que trajo la sanción de la 27799. Con la sanción de esta ley, eh, creo, se han visto, mejor dicho, con esta sanción, se ha modificado el paradigma de la política fiscal tributaria respecto a la sanción, en realidad más que la política fiscal es la política criminal, estableciéndose que el contribuyente se lo presume cumplidor y cada vez que se tenga que denunciar, el fisco esta vez va a tener que demostrar fehacientemente que ese contribuyente está infringiendo o que sería pasible de la comisión de algunos de los delitos tipificados en el régimen penal tributario. Por eso de ahí el nombre de inocencia fiscal, porque en realidad lo que aquí está ocurriendo es un cambio de paradigma en la presentación. Con la sanción de esta ley se producen tres grandes modificaciones. Por un lado, las modificaciones en el régimen penal tributario, en el régimen sancionatorio, que recién lo acaba de exponer Estela, y a su vez se creó la nueva figura de el régimen de ganancias simplificado. En cuanto a lo que es los delitos tributarios, en el artículo 1, ahí los pongo en pantalla, están viendo cómo estaban tipificados, o mejor dicho, en cuanto a la cuantía de la ley 27430, sancionada en diciembre del 2017, y cómo a enero del 2026 se han incrementado. Otra de las modificaciones que vamos a poder ver, y es el gran cambio que trae esta ley, es precisamente, un minutito que me está molestando esto acá, es precisamente la acción judicial. Esta ley va a traer una novedad bastante importante respecto de cómo era el procedimiento en cuanto a la acción judicial. Por un lado, va a separar si ya había una denuncia previa y por otro lado, si no estaba hecha la demanda judicial. Entonces acá el contribuyente tiene que parar, tanto el contribuyente como sus asesores van a tener que pararse bien frente a qué etapa están precisamente. Si el fisco inició la demanda judicial o si no la inició. Vamos por la más práctica, que es antes de que se inicie la demanda judicial. En este caso, el contribuyente tiene la posibilidad de allanarse a la pretensión fiscal de manera incondicional. ¿Cómo se va a allanar? Rectificando la declaración jurada, haciendo el pago total y absoluto de los intereses. Lo tiene que hacer esta instancia con anterioridad a la denuncia penal. ¿Cuándo interpone el fisco la denuncia penal? Bueno, cuando termina el proceso, ya terminó la instancia de fiscalización, termina el proceso de determinación de oficio, se le notifica al contribuyente el acto determinativo de oficio y se lo emplaza a que en el término de 15 días puede rectificar o puede presentar un recurso. Independientemente de la actitud que tome, si estamos ante esa instancia, si el fisco todavía no ha hecho la denuncia penal, ahí es donde el contribuyente tiene la posibilidad, en realidad siempre la tuvo, pero ahora lo que acá establece es, si el contribuyente presenta las declaraciones juradas conforme a la pretensión fiscal y paga, y lo avisa, se lo otorga por única vez en el caso de que sea tanto una persona humana como una persona jurídica. Y este beneficio lo tiene por única vez. Y va a estar contemplado, o mejor dicho, registrado en el sistema de cuentas registrales. O sea que esto se puede ver perfectamente. Vayamos a la otra instancia, en donde ya se inició la denuncia penal. Bueno, acá también el contribuyente tiene la posibilidad de allanarse la pretensión fiscal, presentando las declaraciones juradas, presentando el pago, pero en este caso se le intima un plazo. El plazo es días desde que se notificó fehacientemente que se interpuso la denuncia penal. 30 días hábiles.
Si hace esto, no, digamos, la acción judicial queda cancelada. Pero acá hay que pagar no solamente el capital más los intereses, sino del capital más los intereses, se le agrega un adicional de un 50%. Y esta posibilidad está tanto para personas humanas como personas jurídicas, y a diferencia de la otra etapa, la anterior a la denuncia previa, no hay una limitación, o sea que el contribuyente lo puede hacer las veces que quiera. Esa también es una de las modificaciones que trae esta nueva sanción de la ley. Otra de las maneras que se puede terminar la acción penal, o mejor dicho, se va a extinguir la acción penal, es con aplicación del artículo, perdón, del artículo 59, inciso sexto del Código Penal de la Nación. ¿Qué es este artículo? Este artículo posibilita a las partes, cuando hay un conflicto, en que puedan subsanar este conflicto mediante un acuerdo. Bueno, en este caso se lo puede hacer, pero la misma letra de la ley dice que no va a resultar de aplicación para aquellos casos que estén, perdón, las conductas tipificadas en los artículos primero, segundo, tercero, quinto y sexto. Y esto es la evasión tributaria simple y agravada, la apropiación indebida de beneficios, y para el caso de la evasión agravada y simple de los recursos de la seguridad social. Si se dan estas condiciones, no se pueden aplicar. Otra de las acciones por la cual la acción penal y de los recursos de la seguridad social no va a proseguir es cuando se encuentren prescriptas las funciones que tenga el fisco respecto de los tributos. Recién mismo vieron con Estela que la prescripción tributaria era de 5 años y a partir de este año se va a reducir a 3. Hasta el periodo fiscal 2025 era muy común, al menos en cuestiones estrictamente tributarias, realizar una determinación de oficio, y por el tema de las sucesivas suspensiones que hubo por diferentes leyes de moratoria o de blanqueo, nos encontrábamos con que la prescripción penal estaba ocurriendo antes que la prescripción tributaria. ¿Y esto por qué sucedía? Porque cuando las leyes se sancionaban y modificaban o suspendían la prescripción, se estaban refiriendo exclusivamente a la prescripción tributaria, nunca a la prescripción penal. Y con el antiguo régimen, la prescripción penal regía siempre por los plazos de las condenas. Entonces, una evasión simple que tenía una prisión de hasta 6 años, la prescripción penal era de 6. En la agravada, que tenía una pena de prisión de hasta 9 años, el plazo de prescripción era de 9. Entonces, si no hubieran existido oportunamente las leyes de suspensión, siempre se encontraba uno con que la prescripción penal era mayor a la prescripción tributaria. Pero insisto, con todas estas medidas a lo largo de los últimos 15, 20 años, se encontraba uno con la situación de que prescribía antes penalmente que tributariamente. Bueno, una en realidad de las modificaciones que trae toda esta ley es, además de simplificar las funciones de fiscalización y determinación de oficio y el cumplimiento del contribuyente, es precisamente unificar los plazos de prescripción. Entonces, a partir de la sanción de esta ley, cuando tenga el fisco prescriptas sus acciones para poder determinar la materia imponible tributaria, prescripto eso, no puede hacer la denuncia penal. Y este es un cambio bastante particular, porque muchas veces nuestros compañeros del servicio jurídico, sobre todo del área penal tributario, corrían con una ventaja o con un plazo más adicional de a veces de meses o de años. Bueno, a partir de la sanción de esta ley, eso cambia. Y otra de las introducciones bastante importantes que trae esta modificación es en qué casos el fisco no va a hacer la denuncia. Bueno, acá creo que han receptado un poco varias notas o sugerencias o quejas, no, denomínenlos como quieran, que han hecho en varias oportunidades los diferentes organismos que
que concentran a los profesionales tanto del derecho como de ciencias económicas, teniendo en cuenta que si hay una diferencia de criterio en cuanto a la normativa contable, y el contribuyente presenta una nota previo a presentarla, a realizar la declaración jurada un día antes o en el mismo momento, y habiendo una diferencia importante, como hay un criterio contable bastante conflictivo, entiéndase como tal, como fue la aplicación del ajuste por inflación, el tema de quebrantos y sucesivas cosas que podría llegar a ver oportunamente. Bueno, en este caso ya se están anticipando y ante esta situación el juez administrativo eh, va a omitir, perdón, el juez administrativo no, el funcionario va a omitir hacer la denuncia penal, pero siempre tiene que tener un dictamen que lo habilite a ello. Por otro lado, cuando se presenta una declaración jurada, original, después se produce la rectificativa o dentro de esa declaración jurada, una diferencia no significativa, porque esto tiene que ver hilado con las diferencias significativas, con las discrepancias significativas que bien explicó Estela, en ese caso tampoco se va a hacer la denuncia penal, porque acá lo que se está cambiando y con la sanción de esta ley es el cambio de paradigma, es llevar al derecho penal, que es la última ratio de la parte del derecho, del sancionatorio, únicamente aquellas causas que produzcan un interés real y significativo al erario público. Entonces, cuando los montos, últimamente, y acá la gente de fiscalización o de determinación de oficio me va a dar la razón, muchas veces el ajuste era 3 millones de pesos, 15 millones para nosotros, obviamente es un dinero importante, pero para una empresa no, o tal vez no, la verdad que no lo sé. Pero lo que se buscó es que se lleve a la justicia aquellas causas que realmente tengan una significancia que amerite que el Estado ponga en desarrollo todos los organismos estatales. Entonces, ante esas situaciones, no se van a hacer la denuncia penal. También, tomando el criterio del fallo Molinos Ríos de la Plata, en la medida que haya una diferencia, o mejor dicho, que haya una diferencia de criterio en cuanto a la técnica que se está aplicando, sobre todo en la técnica contable, pero que esa medida que toma el contribuyente no signifique un ahuecamiento en la base imponible, ni tampoco se estén diciendo que se está practicando políticas elusivas. En ese caso, tampoco se va a hacer la denuncia penal porque se entiende que si hay una diferencia de criterio, que inclusive hasta el mismo fisco a veces solicita un dictamen a la Secretaría de Ingresos Públicos, bueno, entonces, si el mismo fisco tiene contradicciones o no está del todo a las pautas determinadas, no correspondería hacer la denuncia penal a los contribuyentes. En esta situación también se va a requerir de un dictamen jurídico que autorice a no hacer la denuncia. Y tampoco se van a hacer la denuncia en los casos en que el ajuste se base estrictamente en presunciones contempladas en la 11.683. Y dije estrictamente porque muchas veces el ajuste es de base cierta y de base presunta. Cuando sea ambas cosas, entiendo yo que van a descartar la base presunta y tomarán únicamente la base cierta y en la medida que pasan la condición objetiva de punibilidad, se los va a tomar. Esta es, a grandes rasgos, las modificaciones que trae eh, la sanción en cuanto al régimen penal tributario. Y con respecto a los montos, acá sí me voy a detener y les voy a explicar un poquito más, porque si bien nosotros ya tuvimos una normativa interna respecto de la aplicación más benigna de la ley, esto tiene un porqué y no es que se salieron de un día para el otro y dijeron hagan la aplicación más benigna. El instituto de la aplicación de la ley más benigna está contemplada en la Constitución Nacional y en el Código Procesal. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la primera instancia, en el primer fallo que se creó, fue en el fallo Palero. En este caso, o mejor dicho, en el caso Palero se trataba de una persona física que
había que había cometido el delito de evasión simple de los recursos de la Seguridad Social en el año 1999. Llegado a la justicia, el Tribunal Oral de Mendoza lo condenó a 2 años de prisión porque ese momento era la sanción que correspondía. Se produce una modificación de la ley, llega el fallo a la Corte, o mejor dicho, la defensa del contribuyente presenta un fallo, un recurso extraordinario frente a la Corte se lo habilita y se sanciona porque lo que establecía la defensa es que no se trataba de esta modificación que había sufrido la ley. La defensa solicitaba que se le aplique este principio de la ley penal más benigna, mientras que la parte estatal aseguraba que era una mera, esta modificación implicaba un mero aumento de los montos. Para resolver, la Corte en realidad no se metió de lleno en la cuestión, sino que hizo suyas las palabras de la Procuración, y ahí la Procuración dijo que ese aumento no tenía que ver con una mera actualización de fondos, sino que lo que se estaba tratando de ir era un cambio en la política criminal del Estado, porque los aumentos no eran uniformes. Entonces correspondía aplicar la ley penal más benigna y en consecuencia sobreseyó al contribuyente. Ahora bien, esto fue en el año 2012. En el año 2017 se produce una reforma tributaria integral donde se volvieron a aumentar los umbrales de punibilidad. Y llegado al caso, también había una persona, o mejor dicho, varias personas, que estaban denunciadas penalmente. Ahora bien, ante esa modificación de la ley, el Procurador de la Nación sacó en el año 2018 una resolución general diciendo que la modificación de los montos de la condición objetiva de punibilidad de la 27430, que es la reforma tributaria de diciembre del 2017, se trataba solamente de una cuestión de un mero incremento de los montos, y que por lo tanto ordenó a los fiscales a no aplicar el principio de la ley más benigna. Esta fue la situación por la que se generaron un montón de causas, porque imagínense que si el jefe de los fiscales, que es el jefe de todos los abogados del Estado, ordena apelar, estaban obligados independientemente de la opinión personal que tenga cada uno. No es así. Hubo 2 personas, en el fallo Vidal se trataba de 2 personas que estaban siendo investigadas en realidad por no haber pagado oportunamente los ingresos correspondientes al impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado del 2011. En sucesivas presentaciones, la defensa lo que argumentaba era que aplicaran la doctrina del fallo Palermo y la ley penal más benigna. Obviamente, los fiscales ante esta situación, ante esta instrucción, lo que hacían era rechazar y seguir elevando la causa. Así llegó a la sala 3 de casación. En la sala 3, el primer fallo, lo que dice lo que estableció la sala 3 es que correctamente se trataba de una mera actualización de fondos en los montos y por lo tanto revertió el fallo que estaba sobreseyendo a los acusados. Ahora, las defensas de Vidal lo que le dijo a la sala 3 es, ante la cantidad de causas no uniformes que hay, solicito un fallo plenario y que esta cuestión se zanje de una buena vez. La Cámara no le hizo lugar diciendo que no se cumplían los requisitos contemplados en el artículo 12 propio de su reglamento y que además este fallo no quedaba firme. Contra ello, la defensa de Vidal y de la otra persona presentaron un recurso extraordinario frente a la Corte Suprema y la Corte ahí les abrió la instancia, pero no le abrió la instancia por corresponder, sino que se lo abrió precisamente porque entendía que con toda esta
contradicción que había, no solamente para Vidal y compañía, sino para el resto de los contribuyentes, era necesario resolver la cuestión de fondo. Y a su vez, porque comprendía que la Cámara, al no haberle hecho lugar al fallo plenario, de alguna manera estaba cercenando el derecho de defensa del contribuyente. Vos, contribuyentes, Vidal, y les pido disculpas que no recuerdo el apellido de la otra persona, pero vamos a decir la otra persona. Vidal lo que alegaba era que el acto era nulo porque no tenía fundamento, mientras que la otra persona alegaba la nulidad eh, y su argumento era que faltaba la firma de un juez. En el caso de la otra persona, la corte fue muy rápido, le dijo, falta la firma del juez porque este magistrado estaba usufructuando una licencia, por lo tanto la firma nunca no va a estar. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, en el caso que estábamos hablando de el incremento que se produjo en la 27430, ahí sí la Corte analizó y primero cuestionó los argumentos de la Cámara, que la Cámara decía, se trata de de un mero incremento de montos, toda vez que el mensaje que acompañó el Poder Ejecutivo hacia el Congreso en el proyecto original, decía, entre otras cosas, que había que incrementar esos montos producto de la inflación. Entonces, se pusieron a analizar, esa era la tesis, digamos, de la Cámara para no otorgar la ley penal más benigna, porque entendía que no se trataba de un cambio de política criminal, sino que era de una mera actualización de montos. Entonces ahí la Corte empieza a analizar todos los anales y toda la sanción de la 27430 y primero le dice, punto número 1, y esto lo sabemos todos, la primera interpretación de la ley es la propia letra. Cuando de ahí no se interprete, lejos de ir a los mensajes del Poder Ejecutivo, deberías haber ido porque hubo un debate parlamentario y es precisamente en los debates parlamentarios donde están representadas toda la sociedad y donde precisamente se llega al pleno ejercicio de la democracia porque todas las voces están encontradas. Y ahí, inclusive, no se trataba de una mera actualización porque si ustedes van a lo que era la 24769 y lo que fue después la 27430, discúlpenme, los montos, los incrementos no eran parejos, no había un coeficiente que dijera el 3%, 8 unidades, o sea, no lo había. Como eran diferentes, la Corte dijo, se está tratando una vez más de un cambio en la política criminal del Estado, porque está desechando aquellas causas que precisamente no alcanzan los umbrales. Y desechó también la postura de la Cámara al decir, si revisamos la ley, en el artículo 303 se estableció una unidad de valor tributaria que estaba ya estableciendo la misma letra de la ley un coeficiente de ajuste para futuros años. Coeficiente que nunca se terminó de llevar a cabo, pero que estaba previsto. Entonces, lo que dijo la Corte, si el legislador previno este ajuste, este coeficiente, mal podría decirse que se está tratando de una mera incremento de los montos. Entonces, obviamente falló a favor del señor Vidal, de ahí que tenemos el fallo de Corte Vidal, aplicando la doctrina de la ley penal más benigna y diciendo que no había ningún hecho nuevo para apartarse de lo que ya había establecido en Palero. A su vez, ordenó al resto de los juzgados, es decir, de ahí para abajo, que si alguna vez se van a separar de algún fallo dictado por la Corte, para separarse de esta doctrina tiene que haber un argumento nuevo y en este caso no lo había. Y por otro lado, y esto yo creo que tiene que ver hilado con lo que viene la sanción de esta ley, lo que le dijo a la Cámara Federal, a la Cámara de Casación, perdón, federal, es, esta Corte no está para analizar estas cuestiones. Acá esto es un tribunal de última ratio. Cuando vos, dentro de tu propia estructura, tenés fallos dispares, lo que hubiera correspondido es que dictes un fallo plenario y hubiesen zanjado la cuestión.
Entonces, ordenó al resto de los tribunales que para apartarse, perdón, de los argumentos de un fallo de la Corte, debían tener un elemento nuevo, cosa que no existía. A su vez, ordenó inclusive al fisco y el resto de los abogados que se alineen respecto de este fallo. Y esta es la cuestión, este es el origen por el cual la ley se sancionó en enero del 2026 y en enero del 2026 ustedes han visto una normativa interna, se ha llegado a todos, del por qué se va a aplicar la ley penal tributaria más benigna. Bueno, eso es la explicación. De mi parte les agradezco. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bueno, muy bien, chicas, muy interesante el tema, la verdad, con muchas aristas nuevas para tener en cuenta. Y vamos a ir pasando a leer algunas de las preguntas. Eh, a ver, acá tengo una que dice, discrepancia significativa, el 15% de diferencia con respecto a qué, impuesto a pagar, impuesto determinado. Si es sobre el impuesto determinado, ¿cómo considero cuando la declaración jurada concluye en un quebranto? Bueno, No sé gracias, si se escuchó. Rocío. Sí, es genial. Lo que, antes que nada, perdón, porque una vez que terminé de hablar, tengo que empezar de nuevo. Empiezo a hablar de nuevo todo porque, ay, qué terrible. Se ve que tuve muy mala conexión, así que les pido mil disculpas por el hecho de que me quedó mal bueno, me quedó mal el micrófono, la conectividad, no sé qué pasó hoy. Eh, Está buenísima la pregunta y no lo aclaré. Esto para poder responder me voy directamente a lo que es el anexo del decreto 93 y ahí en el anexo del decreto 93 establece que el 15% se calcula sobre la reducción de quebranto, se calcula sobre el exceso de saldo de declaración jurada y se calcula sobre el saldo técnico. Ahora, lo que no se va a calcular y sí se toma en la diferencia entre impuesto determinado e impuesto ajustado es cuando supera la condición objetiva de punibilidad. En estos casos sí se toma directamente la diferencia de impuesto, pero en el resto podríamos tener estas tres situaciones que le acabo de comentar a ustedes. No se aplica en el tercer supuesto, que sería el de facturas apócrifas, ninguno de estos temas. Lo tenía acá marcado y después me puse a mirar otra cosa y se me fue, pero en principio sería esa la respuesta. Ahora les le busco bien el artículo y se los contesto. Se los paso para que lo tengan presente. Acá está. No, perdón, no era esto. Había otra de las preguntas, Rocío, ¿no? Que también estaba del régimen Sí, otra que simplificado. está relacionada, sí, dice, sobre el mismo tema, se supone que la declaración jurada pro forma surge de nuestras bases y luego le vamos a decir al contribuyente que algo está mal y por eso posee una discrepancia significativa. Esto sin mirar los incrementos patrimoniales justificados, sin el Z, escribanos, bancos que informan, etcétera. ¿Qué queda? ¿Qué se mueve a la base APOC? Bueno, una reflexión y una pregunta. En realidad siempre aparecen nuevos elementos, de hecho el contribuyente puede incorporar, como decíamos recién, a lo que es los datos que presenta la declaración jurada pro forma, puede incorporar, confirmar, modificar. Yo pensaba, ¿no? Hay algunas situaciones que pueden no estar en las bases de datos porque tal vez surgen de documentación de respaldo. Hay excepciones a la emisión de normas de facturación que no están. Hace unos días también se publicó una resolución general que habla de las liquidaciones electrónicas, que lo que busca también es facilitar el régimen simplificado, porque favorece a que eh, cuotas de colegios de chicos, hay algunos gastos que puedan ser eh, incorporados al régimen simplificado a través de estas liquidaciones electrónicas. Pero tal vez ingresos de contratos de alquiler que están documentados por un contrato, honorarios de causas judiciales, hay distintos ingresos que pueden dar lugar a que esa declaración jurada haya que validar, agregar o suprimir determinados valores. O puede ser que aparezcan gastos que hay algunas cuestiones
uno va viendo de todo, ¿no? A lo largo del tiempo y la estrategia de los contribuyentes eh, sirve se van perfeccionando con el tiempo. La realidad es que eh, hay contribuyentes que le facturan a quits para evitar que esa exteriorización de compras, quits que no son los reales, para evitar que esa exteriorización de compras genere un índice RECO o una diferencia en los ingresos. Entonces también uno puede tener que suprimir gastos que aparecen a nombre propio. Entonces la declaración jurada es pro forma, pero se puede modificar. Entonces sí, podría dar lugar a que el fisco a posteriori la impugne. Esa es, en este caso, mi opinión personal, pero bueno, podría darse que, que sea discutida a posteriori, sí. Veremos Perdón, cómo Rocío, en la ¿puedo implementación va a agregar suceder. algo que fui yo el que hizo la pregunta para Estela? Ah, me Sí, encantó, Daniel. Te he visto en otras sí, sí. jornadas y siempre tus preguntas son muy interesantes. En la realidad, o sea, soy supervisor de fiscalización ordinaria hace 22 años y voy para 36 en la casa, con lo cual lo mío es la práctica del día a día. Yo lo que Totalmente, yo veo también. Yo lo que veo es que nosotros vamos a tener que, por un cambio de paradigma, sin decir que no tenemos más declaración jurada, pasamos a una liquidación administrativa encubierta, porque le estamos dando un proforma al contribuyente, y después nosotros mismos vamos a tener que ir a poner la cara a ese contribuyente y decirle, no, ¿sabe qué? Me agregaron 2 apócrifos, fue el equipo de Chaco que está en Resistencia y me metieron 2 apócrifos nuevos y usted no lo tuvo en cuenta. Entonces, como usted no lo tuvo en cuenta, yo tengo que poner una discrepancia. No, en apócrifo no necesito número, así que es apócrifo y se fue el régimen. Bueno, Entonces, Daniel, a lo que yo voy, no, yo siempre brego porque la base APOC tiene que estar de otra forma manejada. O sea, quien cargue la base APOC me tiene que decir desde cuándo es APOC y por qué es APOC. Porque bueno, eh, incorporaste un tema que entiendo que Matías ya tiene en su agenda, que es la cuestión de los contribuyentes y de los comprobantes apócrifos. Que comparto tu historia en la sí, casa, porque yo también vengo de fiscalización, y lo primero, te voy a confesar que lo primero que se me planteó a mí es la misma pregunta. Nosotros como fisco le vamos a dar los gastos a un contribuyente y después le vamos a impugnar esos gastos porque pueden ser apócrifos. claro. Entiendo, y esto ya comparto totalmente. La idea hoy era exponer los cambios normativos. Seguramente tendremos que, como organismo y como agentes de la casa, buscar Ay, se quedó trabado este. nuevas formas de hacer Bueno, nuestro trabajo. Es cierto lo que decís, se modificaron muchísimo, ¿se sigue cortando? Perdón. No, ahí Ay, arrancó sí, y se sí. arrancó de vuelta. voy a tener que ir a Buenos Aires, Matías, la próxima. No se Claro. puede así. Eh, pero sí, comparto lo que decís, son grandes desafíos. A veces uno dice, la realidad es que nos vamos a tener que reinventar para ser perfectibles, ¿no? Ir generando Sí, yo mejores no sé si a lo opciones, mejor porque a esa mí solo me acreditación, sucede, pero no, ustedes creo que en el trabajo es diario, ustedes se darán una cuenta que cuando reflexión. viene una investigación, la base es sucia, pero mal. O sea, las billeteras virtuales están duplicadas y triplicadas. O sea, cuando uno después le pide a Mercado Pago o a quien sea un extracto, hay rendimientos del propio tipo que están jugando en entradas y salidas. Investigación dice este tipo vendió 1.000 millones y en realidad había vendido 200. Bueno, Me explico, o sí. sea, tenemos una. Ahora, Y la pregunta que te hace el contribuyente es: ¿cómo sé cuánto me van a mandar ustedes a pagar? Y no sé. bueno, respecto al tema de la 4614, que es la de billeteras virtuales, el título Sí. 1 y 2, hubo también una modificación en diciembre que lo que busca justamente, se empieza a implementar en mayo, si no me equivoco, y empieza a buscar un ordenamiento de lo que es la exposición de la información. Pero comparto lo que decís, y esta es una apreciación personal, que tenemos grandes desafíos por delante, porque además hay regímenes de información que se ha aumentado bastante el mínimo a partir del cual se empieza a informar, Correcto, sí, los bancos, como por sí. ejemplo decir el tema de CITER capítulo A, así que sí, eh, yo confío en estos espacios en donde nos capacitamos y que tenemos una planta de profesionales que buscamos ser cada vez mejores y que tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible.
y bueno, compartiremos estrategias, Daniel, después de Sí, quedamos en contacto incluso la, para la compartir. sensación que uno tiene, ¿viste? Es como que esto es una tenaza. O sea, por un lado viene prescripción, por el otro lado viene inactividad penal, con lo cual el tipo ya nos asusta con la fiscalización, porque una cosa era tener que ir a tocar el pianito y otra cosa hablar de plata. Un cambio penal en donde si tenés plata no tenés problema. Porque el que usa la bala de plata de una sola vez es el que no tiene plata y va a pagar una vez antes que le hagan la denuncia. Ahora, te hacen la denuncia, con un 50% más solucionamos el problema. Con lo cual, el contribuyente que está más cerca de los 1.000 millones de ventas no tendría tanto problema como el que está más abajo. Y por otro lado, eh, eh, te cambian la estrategia de fiscalización, desechándote artículos que para nosotros eran caballitos de batalla, porque veíamos incrementos patrimoniales no justificados por pasivos inventados o por activos no declarados, y eso ya no lo tenés más, no lo podés usar. Bueno, yo igual, como todo, No, no. tengo esperanza, porque también vos fíjate lo que dijiste respecto al cambio en materia penal tributaria, que el contribuyente puede extinguir la acción penal con un 50% adicional, y que es ilimitada la cantidad de veces, pero también Sí. el bolsillo no es ilimitado. No, Entonces, no, bueno, acá, pero con tampoco le caemos todos los días. no, pero vos fíjate que con la modificación de los valores de las multas por falta de requerimiento, de cumplimiento de requerimiento, hay temas que hoy se han actualizado que tal vez propenden a un mejoramiento del segmento que quizás algunas direcciones se trabajan. Yo eh, vería cómo se acomodan, perdón, una frase, cómo se acomodan Los los melones melones, sobre la marcha, sí. porque, claro, porque la verdad es que a veces acá en esto, antes de incumplías el requerimiento, 500 pesos de multa, era Sí, era nada. irrisorio. Entonces, veremos ahora un poquito cómo nos va sucediendo. Igual entiendo tu reflexión, creo que Ah, muchos incluso nos fui, sentíamos creo que en el país debo ser, por lo menos en los diarios, fui el primero que me largaron a uno que tenía tobillera ya puesta por la ley más benigna. Entonces, viste, son 7 años de... de la provincia de Santa Fe. Sí, nosotros estuvimos trabajando, o sea, Claro, mi equipo por lo general estuvo metido en causa cuaderno, en causa de todo público, y teníamos tipos que habían hecho un destrozo con Yacyretá y estaban adentro y lo teníamos condenado. Y ahora me dejaron libre al padre y ya el hijo que estaba en apelación ya lo largaron también. bueno, Entonces, vos pensás que en estos casos de, por ejemplo, que decíamos recién de la extinción de la acción penal, 100 millones, que puede, sí o sí para la denuncia penal tiene que ser superior a 100 millones, más los intereses, más la multa, más el 50%, y es un importe que sí, está sí, destinado sí, a un sí, sector de Importante, grandes sí. contribuyentes, nada más. Pero importante. bueno, comparto Bueno, y me encanta el intercambio y seguimos en contacto, Daniel, a Sí, señora. disposición y para lo Gracias, que sea. vamos Estela. vamos a seguir No, con otras preguntitas, chicos, por favor, así pueden sí, sí, todos seguimos por privado, evacuar Rocío, las perdón, dudas. después charlamos. Dale, dale. Una persona que además de tener una actividad unipersonal es socia de una sociedad, ¿puede adherir al régimen de la declaración jurada simplificada? Sociedades del capítulo 1, ¿no? Está inscripto en el impuesto, podría adherir siempre que cumpla con los parámetros de los ingresos y, y del patrimonio y que no esté caracterizado como gran contribuyente. Eso es el día de hoy. Ujú. Vamos con Perdón, otra. ¿puedo agregar una pregunta a eso? Perdón, A ver, dale, Sí, ¿sí? perdón, sí, Guillermo. Guillermo. Sí, quería agregar una pregunta. En el caso de un socio de una sociedad que solo queda por ganancias, ¿sí? Si hay facturas apócrifas que son de la empresa y no del socio, ¿cómo le pega en ese caso? Bueno, ahí tenés que, Guillermo, entiendo que vos tenés que ir contra la sociedad y después en el tal caso hacer responsabilidad solidaria contra el socio. O sea que Está ahí bien, pero tendrías que hacer. vamos a suponer, pero la pregunta viene porque hizo el régimen simplificado de ganancias. Entonces, Sí, el régimen simplificado es mío, pero yo ahí sí. ya tengo problemas de facturas, tengo problemas que son relevantes, que pertenecen a la sociedad. Bueno, tenés razón es interesante tu pregunta. Eh, no te podría decir al día de hoy. Sí, yo lo que Tendríamos que estoy ver. viendo, y lo único que quería agregar nada más en relación a lo que estaban hablando recién, pero quiero que Rocío siga con las preguntas,
es que todo esto acompaña a que las empresas tomen riesgo y no paguen impuestos. O sea, entre los 3 años de prescripción, entre lo que se estira, entre si me agarran tengo la posibilidad de arreglar. O sea, todo el trabajo que se venía haciendo para atrás, que como Daniel, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero también tengo 36 años de AFIP, es como que se están tirando abajo todos los controles. Ya durante el año 2024 se bajaron un montón de normativas que eran cruces y controles. Yo siempre trabajé en el diseño de formularios y la verdad que me sorprende que nadie haya hecho un comentario sobre esta ley que me parece que atenta contra la recaudación, ¿no? Para mí, seriamente. Pero bueno, es un comentario mío. Claro, yo suelo considerar nuevas herramientas, nuevas, como decíamos recién, nuevas metodologías. En este caso puntual, quizás veo que vamos a focalizarnos más en personas jurídicas. Como que hay una diferencia, es una modificación y bueno, tendremos que esperar a que transite el tiempo para ver los resultados. Pero sí, creo que vamos a tener que acompañarla además es una más apreciación reglamentación. personal. Sí, pero Claro. Estela, mirá que las personas jurídicas importantes de las regiones se fueron todas a capital, ¿eh? Sí, no queda Bueno, nada. totalmente, Daniel, están en el segmento de grandes contribuyentes, pero bueno, estamos compartiendo la normativa y después son todas apreciaciones que hacen a, como les decía yo, procedimientos de trabajo. Quizás en otro momento lo más probable es que se hagan reuniones de trabajo sobre este tema, pero bueno, hoy estamos compartiendo estas nuevas pautas normativas y legales, ¿no? Igual buenísima Rocío, ¿qué más? la charla. Muy bien, vamos con otra. Gracias. Si un contribuyente opta por el régimen simplificado, por ejemplo en el 2025, y decide salir en el 2026, en el 2027, ¿puede optar de nuevo por este régimen? La prescripción Sí, de los está 3 bien. periodos. Perdón, Si Rocío, no se te seguía Sí, un pedacito más. La prescripción de los 3 periodos, si no se detectan discrepancias mayores del 15%, ¿es de 3 años? Bueno, la pregunta entonces la divido en dos. El contribuyente puede saltear el régimen simplificado. La realidad es que yo no veo motivo para saltearlo, pero podría, porque en realidad el 26 te levanta la presunción de exactitud de los años anteriores, como que no vería la posibilidad, pero podría ser que se olvidó y que quedó excluido fuera del régimen. Eso sería la primera parte. La segunda parte, la prescripción de los 3 años, si no se detecta discrepancias mayores de 3 años, claro, puede por declaración jurada por periodo. Entonces, si no encuentro una discrepancia significativa, que puede ser el 15% o superar la condición objetiva de publicidad o facturas apócrifas, sería 15 años, 3 años, siempre que el contribuyente presente la declaración jurada y pague en tiempo y forma. Acá está buenísimo lo que dice Federico, porque es requisito sine qua non. No es que bajó a 3 años la prescripción. Tenemos que considerar sí o sí que sea un buen contribuyente. Es un beneficio para el que hace las cosas bien. Perfecto. Vamos a otra. Según la Ley de Inocencia Fiscal 27799, si yo compro un inmueble de $50.000 y declaro haberlos tenido con anterioridad al 2025 o al año en que me doy de alta en el régimen simplificado, ¿no debo pagar impuesto por esa incorporación patrimonial? ¿El pago pasa por el banco? Bueno, Yamila, en principio, si vos estás dentro del régimen simplificado, cumplís con la presentación y pago, haces esto que es la incorporación al sistema financiero, no se puede aplicar en principio el inciso F del artículo 18 de la Ley de Procedimiento Tributario, a menos que se detecte una discrepancia significativa. Y es interesante porque después la reglamentación agregó que se consideraba dentro de esta situación las acreditaciones bancarias. Entonces, yo te respondo con la información que se aporta desde el organismo que estaría respondiendo que esta incorporación en origen, en principio, al sistema financiero, estaría comprendida dentro de esta, entre comillas, liberación.
Ahora les voy a buscar esto porque salió en el decreto, esta última partecita que pregunta Yamila, y que bueno, es un poco Ujú. el kit de este régimen, ¿no? Lo que se está difundiendo y es un poco la motivación principal, la reincorporación de estos fondos a lo que es el sistema. Ahora se los voy a buscar porque algunos Pero artículos no los tengo todavía en la memoria. Bueno, yo, Claudia. tenemos una, Justo te está Clau, preguntando, perdón, te está Claudia, un preguntando poquito más alto si podés. No se escucha. ahí, estoy a los gritos yo acá, no sé, ahí, Sí, ¿está mejor? un poco mejor, sí. Tenemos otra acá, otra pregunta que dice, ¿la prescripción de seguridad social cambia de 5 a 10 años si no hay discrepancia? bueno, la voy a reformular. La prescripción de seguridad social cambia de 10 a 5 años si no hay discrepancia significativa y si el contribuyente presentó y pagó la declaración jurada en tiempo. También aplica, está buena la Bien. pregunta, porque también aplica el concepto de discrepancia significativa para seguridad social y para obras sociales. Y acá, Em, a ver, estoy pasando las preguntas. Y ¿se escucha ahí? Sí, se escucha mejor. Bueno, lo que yo me la estaba preguntando Sí, específicamente tenía que ver con la compra de un inmueble. Y sí, precisamente las adquisiciones de los inmuebles son las excepciones, porque es una de las pocas compras de una cosa registrable que no requiere que lo pases por el sistema bancario. A ver, gracias Clau, es una excepción no, no. al sistema A ver, financiero por el cuando decreto en las 22 del 2001. transacciones de inmuebles interviene ¿cómo se llama? El escribano. Entonces, el escribano va a decir, va a dar fe pública de que A le compró a B el inmueble X en este caso que dieron por $50.000, por $70.000, por la razón que fuere. Eso está contemplado, eso no se modificó. Eso está desde, si no me equivoco, desde el 2001 o 2002, cuando fue todo el tema de, bueno, la crisis financiera y cambiaria. Hay un decreto, no me acuerdo en este momento El decreto pero 22, pero, Claudia, 22 del ese 2001. decreto sigue vigente. Sigue vigente y la norma dice que, excepto, los únicos que tienen que estar exceptuados de incorporarse son los que están en el decreto 22 del 2001. Que tenga un acta de escribano es válido. a ver, chicas, les hago otra pregunta. Ajustes técnicos, tal como ajuste por inflación, deducciones de gastos permitidos por la ley de ganancias, como por ejemplo amortizaciones de bienes de uso, eh, ¿no se aplican en los casos de las declaraciones juradas simplificadas? ¿O están previstos apartados especiales para incluir este tipo de resultados que hacen a la determinación del resultado y del impuesto? Bueno, ese es un tema que me permito no responder porque en realidad, ¿qué sucede con las rentas de tercera, donde hay una explotación personal y el contribuyente tiene que exteriorizar justamente el patrimonio afectado a la explotación? Bueno, yo no encontré, digamos, un camino a seguir hasta hoy, en la normativa respecto a esta situación, todavía. Pero bueno, sí, es un tema súper interesante. De hecho, creo que un poquito más arriba alguien habló de ajuste por inflación, también, donde tenemos que considerar el ajuste estático en materia del activo computable, el pasivo computable. Entonces, entiendo que estas situaciones hay que reflejarlas en el régimen simplificado y bueno, tendremos que ver cómo se exteriorizarán. Yo creo que hay que tener un poquitito de paciencia, aunque sé que cuesta. ¿Alguna cuestión? A ver, Claudia, no se escucha, a ver si podés hablar más cerca del micrófono. A ver, ahí, estoy con la otra. Ahí, Ahí mejor. bueno, te Sí, decía que así como hay algunas cuestiones que, como yo la que expliqué, de la aplicación de la ley penal más benigna y de cómo se va a aplicar, que bueno, ya todos recibimos la normativa interna, eh,
hay otros puntos que se están analizando tanto en las áreas asesoras, tanto en la cuestión legal como en asesoría técnica. Entiendo yo que el tema de ajuste por inflación, eh, si no llegó, está a punto de llegar, porque Daniel y el otro compañero, disculpad, no recuerdo el nombre, el que dijo que tenía también 20 y pico, 30 y pico años de experiencia en fiscalización, la parte operativa es entiendo que están más que desesperados y seguramente van a evaluar van a elevar estas consultas para que en la medida, a la mayor brevedad posible, se puedan zanjar. Pero sí hay algunas cuestiones que uno a nivel personal tiene una opinión, pero no podemos ser irracionales e imprudentes, dando una información que después por ahí conduciría al error. Totalmente. Bueno, chicas, más o menos estas han sido todas las preguntas. Les quiero agradecer por la charla de hoy, fue muy interesante a todos los que participaron de la misma, agradecerles la presencia y bueno, nos estaremos viendo en las próximas jornadas. Muchas gracias a todos y buenas noches.